Sea un cordial saludo, les saluda el profesor Rudy Fallas del módulo 50, Roles de Trabajo. En el actual video vamos a tratar de analizar los diferentes acontecimientos que pertenecen al proceso de sedentarización que se da durante el periodo neolítico en la prehistoria. El proceso de sedentarización es un hecho muy importante para la vida del hombre, ya que representa un cambio rotundo a las diferentes costumbres o acciones que realizaban eh, posterior a este hecho histórico que conocemos como revolución agrícola. Recordemos que antes de la sedentarización, el hombre era un ser nómada, el cual se desplazaba de un lugar a otro en búsqueda de alimentos y lugares donde refugiarse, ¿verdad? Luego de la sedentarización, en la cual el hombre empieza a asentarse en algunos lugares con características naturales favorables, como podría ser las características climáticas, el acceso al agua, eh, la fertilidad que tuvieran las tierras, entre otros, también desarrollan diferentes habilidades, por ejemplo, la construcción de viviendas a partir de pieles de animales, de tendones de los mismos, de madera, entre otros, para fabricar esas pequeñas chozas o aldeas que les permitieron para poder refugiarse de los diferentes factores naturales que teníamos en ese momento. Este proceso, ¿verdad?, de dejar de ser un ser nómada, de dejar de ir de un lugar a otro por la búsqueda de alimentos o animales, lo vamos a conocer como proceso de sedentarización. En este proceso de sedentarización tienen que desarrollar dos actividades muy importantes que son la agricultura y la ganadería para que el hombre logre ese proceso de sedentarización. Vamos a analizar un poco cómo se dan cada uno de estos dos eventos. Primero lo que son la cría de animales. Recordemos que durante este periodo de la prehistoria muchos de los animales desaparecen, ya sea por factores naturales o por influencia del hombre. Entonces el hombre tiene que empezar a domesticar algunos animales que empiezan a mermar en el número de especies. Esto lo logra a través de hacer cercados en algunos territorios y así poder capturar algunos animales, los cuales les son de gran utilidad, ya que en algunos momentos de su vida, cuando no tenían accesibilidad a la alimentación, podían sacrificar alguno de estos animales y poder alimentarse. Esos animales no solamente les funcionaban como fuente de carne, sino también como provisión para lo que sería leche, piel, para fertilizante, luego para la agricultura y también lo que sería la carga. Ya no debían de llevar esos productos en sus hombros, sino que podían llevarlos en algunos de esos animales que habían domesticado. Además, les fue de gran utilidad para lo que fue la actividad agrícola, ya que lo ampliaron con el arado. Esto hacía que la tierra estuviera más suave para sembrar y era más fácil el proceso de agricultura. Esta agricultura se desarrolló a través de un periodo extenso de observación en el cual las personas lograron observar, entonces creo que principalmente fueron las mujeres, ya que eran las que estaban encargadas del proceso de recolección en las pequeñas tribus que ya estaban formadas. Y al observar que algunas semillas germinaban en la tierra y nacía una nueva planta del mismo producto que estaban consumiendo, entonces decidieron llevarlos hasta sus aldeas y así poder eh, sembrarlas y tener las primeras plantaciones de algunos productos como lo fueron la cebada o el trigo. Este proceso, ¿verdad?, de dominación de la agricultura y la ganadería nos daría como resultado este proceso de sedentarización, donde el hombre empieza a sentarse en grupos o núcleos familiares y este crecimiento, un número importante que tenemos de estas aldeas gracias al proceso de sedentarización, nos origina que tengamos algunas civilizaciones antiguas que son muy importantes en la historia, ya que en algunas de ellas encontramos legados culturales muy importantes. Por ejemplo, tenemos a lo que sería Mesopotamia, que es la primera civilización que vamos a estar analizando entre todas estas civilizaciones antiguas. Mesopotamia tiene un gran legado cultural con grandes invenciones que utilizamos hasta el día de hoy. Mesopotamia se ubicó en el continente asiático, en la parte suroeste del continente, entre el año 4000 al 539 a.C. Eh, este territorio tuvo un gran beneficio ya que se ubicó entre lo que serían el valle del río Tigris y el río Éufrates. Este territorio, el cual era muy rico en minerales, que era muy bueno para la agricultura y además la fácil
el fácil acceso que tenían las personas al agua le hicieron que se formaran algunos pueblos muy importantes como por ejemplo los sumerios, los acadios, los asirios y los babilónicos, ¿verdad? Que fueron algunos de los que se ubicaron en este territorio. La organización política de Mesopotamia se caracterizó por ser un imperio teocrático y militar. Que teocrático quiere decir que las personas que tenían el poder eran algunos practicantes religiosos, por ejemplo sacerdotes, ¿verdad? Entonces era una pirámide social, perdón, política, la cual establecía que las personas que tenían el mando eran aquellas que tenían algún acercamiento con los fenómenos religiosos. La organización social tenemos acá un rey muy importante, el cual fue Hammurabi, el que estableció esta estructura social en una pirámide en la cual en la parte superior, en el tope de la pirámide, encontrábamos al rey, que era el encargado de tomar las decisiones, formar leyes y demás, eh, con todo lo que era la sociedad de Mesopotamia. Luego teníamos los nobles y los sacerdotes. Los nobles eran todos aquellos que eran familia del rey y esos sacerdotes, los cuales eran encargados del acercamiento de la sociedad con los factores divinos, ¿verdad? Con las entidades divinas. Tenemos a los escribas, que eran los encargados de establecer todos aquellos acuerdos, mandatos que el rey tenía a partir de lo que sería la escritura cuneiforme, que es originaria de Mesopotamia y la cual vamos a hablar un poquito más adelante, que fue la primera escritura, eh, luego de lo que serían las escrituras de forma pictóricas. Y por último, en esta pirámide tenemos a los esclavos, que serían el escalón más bajo de esta pirámide y de esta organización social. En la organización económica tenemos factores muy importantes en lo que sería Mesopotamia, que se considera como donde se origina la economía en realidad, ya que a partir de las grandes plantaciones y la gran cantidad de ganadería, ¿verdad? La actividad ganadera que se desarrolló en ese territorio, pudieron a través del excedente, o sea, todo aquello que producían y no era necesario para sobrevivir, sino que eh, sobraban, ¿verdad? De esa producción, lo podían intercambiar con otras personas o con otros pueblos cercanos. Y así es como se origina el comercio en esta sociedad. Algunos de los productos más importantes que teníamos eran la cebada, el trigo, la vid y también lo que sería la actividad ganadera. Luego tenemos lo que es la organización religiosa, eran politeístas, eso quiere decir que tenían muchos dioses y principalmente se asociaban con fuerzas naturales como podrían ser la luna, el sol, la lluvia, el viento, eh, entre otros como por ejemplo el amor, la guerra, eh, y otros con otros fenómenos sociales a los cuales le rendían tributos y acudían a ellos para tratar de pedir por por los hechos sociales que se daban en ese entonces. También tenemos acá los legados culturales, que son uno de los más importantes de los factores que podemos analizar de Mesopotamia antigua, como lo es la escritura cuneiforme, de la cual hablamos ahorita, ¿verdad? De esa se realizaba en tablas de arcilla húmeda, las cuales acuñaban con algunos trozos de madera y luego la secaban al sol para que ya quedara dura y pudieran otras personas leer lo que se había plasmado en esta tabla. Esta cuña que utilizaban para hacer las marcas es la que da el nombre, ¿verdad?, a escritura cuneiforme. En la arquitectura tenemos algunos edificios importantes como el Siguret, el cual fue fabricado con adobes y ladrillos de piedra. Eh, También tenemos lo que es el desarrollo de la astronomía, donde predijeron eclipses, desarrollaron un calendario muy exacto y además tenemos el sistema sexagesimal, que fue otro de los legados importantes de Mesopotamia, en el cual podemos ver que el tiempo se dividió, la hora en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Tenemos las 24 horas del día, ¿verdad? Dentro del mismo sistema sexagesimal. Y también en matemáticas aportaron lo que fue la multiplicación y la división. Tenemos también el uso de la rueda, la invención de la rueda, lo cual facilitó el proceso de la economía, ya que no tenían más que transportar los productos en sus hombros, sino que pudieron crear carretas, las cuales podían transportar mayor cantidad de productos y eran tiradas por algunos animales. Y también, por último, tenemos una característica particular
de lo que fue Mesopotamia antigua, que fue la monogamia. Esto da origen a los núcleos familiares que conocemos hasta el día de hoy. Esto fue una pequeña introducción a lo que sería la civilización antigua de Mesopotamia.